parece que lo que hay que hacer es mirar al receptor también del otro lado, ¿no? El que está recibiendo miles de años y siglos de tradición del otro lado. Primero, yo particularmente te digo algo, admiro el esfuerzo de personas que vienen de diferentes culturas para poder comprender esta cosmovisión. Esto para mí es admirable. Es decir, es admirable porque cuando uno nace dentro de una familia judía, en cierto modo tiene una ventaja de que o conoce el hebreo o que ciertas cuestiones culturales, ¿no? Están como dadas, de hecho. Pero hay almas con un sentimiento tan grande que entran en la Kabbalah, con un sentimiento tan grande que yo muchas veces digo, Dios mío, este sentimiento, lo querría emular este sentimiento. Porque a veces tú no sabes si es además de tu sentimiento, tu núcleo de identidad de la cual tú provienes. Pero personas que hacen grandes esfuerzos de comprensión, de entrar, digamos, en esta cosmovisión. Claro, indudablemente este esfuerzo conlleva a un gran placer, porque encuentran primero se encuentra una libertad de tipo espiritual que las religiones hoy no te lo permiten. Esa es la verdad del asunto, ¿no? Es decir, las religiones te han adoctrinado tantos siglos que cuando entras hablar de Dios en libertad, o alguien que estudia acá te dice no creo en Dios y tú tan tranquilo sigues dando la clase, ¿no? Porque no vienes como diciendo, no, usted, si no cree en Buda, en Cristo, en Dios o en Moisés, se tiene que ir de aquí. Me parece como que hay un marco de libertad tan grande en la Kabbalah, y nosotros hemos tenido muchos alumnos que vienen del ateísmo más puro y han sido recibidos como almas muy grandiosas. Yo he visto almas muy grandiosas del ateísmo, del agnosticismo, que con toda nuestra felicidad, entonces, qué valientes, muchas veces digo, estos alumnos que llegan y que se sienten, ¿no? Que se sienten con el placer de ser ellos mismos, de poder decir, de no ser juzgados. Me parece que en la Kabbalah hay un punto clave en que no existe el juicio, existe la compasión, ¿no? La misericordia, en que venga el alma con todo lo que tiene, no es condenada al infierno por nadie aquí. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahora me pongo yo en la función de, o hablo desde mi experiencia como estudiante que soy actual, y yo digo que ese es un concepto que tenemos en el judaísmo de que uno siempre es un estudiante, siempre uno tiene mucho que aprender. Eh, yo recuerdo cuando me adentré al mundo de los libros de Kabbalah, y yo recuerdo que era muy difícil entender aquello. Yo decía, nunca entenderé estos conceptos, pero nunca me di por vencido. Siempre seguí leyendo, y seguía leyendo, y leyendo, y eventualmente pude llegar a a entendimiento de conceptos que todavía estoy bien que lejos de, bueno, de decir que uno domina realmente conceptos de Kabbalah. Pero ¿qué quiero yo decirles con esto? Que las personas que están iniciados en la Kabbalah, que vienen de otra tradición, o incluso el mundo judío igual, porque el mundo judío como tal es ignorante de temas de Kabbalah. Dentro de la ortodoxia afuera, la gente común es ignorante. El judío de a pie no sabe estas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la persona no se desanime. Si su alma siente que está atraída a esta espiritualidad, no se desespere. Poquito a poquito la persona hará lo que pueda. Tiene que el maestro ser misericordioso con el estudiante, y la persona ser misericordiosa consigo misma, de entender que no hay prisa ninguna. Yo recuerdo hace poco, conversando con una una señora mayor ya, y ella me dice, yo no sé cómo a mí me gusta tanto esto, me emociono, me salen lágrimas, y voy ahí poquito, mi familia, la gente cree como que estoy loca, me decía ella. Y luego, y eso me hace pensar a mí, wow, hay tantas almas que a veces este camino es un camino en solitario, y es muy duro que cuando hay ese despertar de esa Neshama en un rincón del mundo, y despierta una espiritualidad que hasta ese momento era algo que no sabía y que le cambia toda la vida. Yo creo que esa parte del estudiante, que a veces es un desafío para él, para su familia, su cultura, a veces tiene que volcar religiones en las que se criaron por tiempo para poder rehacer su pensamiento. Y yo creo que eso lleva a ese sentimiento del cual tú me hablabas, porque al final se le muestra, se le siente una ternura del corazón.
y un aprecio tan grande. Gente que da gracias que esta espiritualidad llegó a sus vidas, que realmente impacta a uno.